El Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar nuevamente para poder ser edificados. Sean bienvenidos todos a nuestro servicio general, esperando que cada uno seamos edificados a través de la revelación que el Padre nos está dando. Nos sentimos maravillados y con ese privilegio grande que tenemos de estar siendo edificados unos con los otros a través de esta palabra tan maravillosa que el Señor nos está dando. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno que nos está viendo en esta noche. Yo sé que hemos venido a este lugar para aprender más del Señor. Y yo sé que cada uno pongámosle atención a la enseñanza y va a ser de edificación. Dios les bendiga. Amén. Es maravilloso cómo el Padre nos ha venido edificando a través de la revelación, a través de las enseñanzas. Cada día somos edificados. Cada día el Señor va desarrollando en cada uno de nosotros ese conocimiento pleno para poder conocer la realidad que es Él. Porque hemos estado un poco, ¿qué les digo? Trabajando, haciendo tareas, haciendo todo lo que el Señor nos ha venido diciendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito que seamos edificados. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es glorioso lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia, en este tiempo maravilloso que estamos viviendo, haciendo cada uno sus tareas, haciendo cada uno lo que nos corresponde hacer. Quizás en tiempos atrás no habíamos visto esto así, o no estábamos interesados, pero ahora en este tiempo de estar conociendo a través de las Escrituras lo que es en realidad nuestro Padre, nos hemos sentido dichosos, nos hemos sentido que cada día más fortalecidos, más fuertes en el Señor, con más deseo. ¿Por qué? Porque esta palabra ha venido a despertar el interés en cada uno de nosotros, de dar ese tiempo, de apartar ese tiempo, la inteligencia, todo lo que Dios nos ha dado para poder estarnos metiendo cada día. Cada día nos estamos metiendo y vemos cómo toda la iglesia de Misión Cristiana del Calvario estamos en eso. Qué bendición es poder disfrutar de este tiempo maravilloso. Amén. Como usted decía, ha venido a despertar a los valientes. Amén. Y a la iglesia que somos cada uno de nosotros. Y qué bendición cuando hoy nos están dando esos privilegios de compartir las enseñanzas, y para mí es una bendición poder ser parte de esos valientes que el Señor está despertando. Amén. Y lo que Él ha venido haciendo es de que cada día seamos prosperados espiritualmente y también en otras áreas de nuestra vida. O sea que eso es un desarrollar, es un crecimiento, es una prosperidad integral. No se basa solo en nuestra vida espiritual, sino que en toda, porque dice otro versículo, que así como prospera tu alma, que prosperes en todo. Entonces eso es lo que el Padre ha estado haciendo en nosotros. Y dice otro versículo, ¿verdad? Que desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió, nos escogió con un propósito. Y a cada uno, desde el momento que reconocimos al Padre, a cada uno nos dio esa capacidad. ¿Por qué nos dio esa capacidad? Porque puso su genética en nosotros, puso su naturaleza en cada uno de nosotros. Así es de que no hay excusa de decir que no podemos, que cómo vamos a hacer, si Él ya puso en cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Esa genética, esa semilla. Entonces es nada más de obedecer y echar, como dicen, echar a andar lo que ya tenemos, ¿verdad? Porque ya lo tenemos. Amén. Y no es tiempo ya de estar esperando qué vamos a decir, sino que ya lo que tenemos dentro lo tenemos que dar a conocer. Amén. Como aquellos varones que vamos a ver en esta preciosa hora, aquellos varones que se dieron cuenta que era lo que tenían. Amén. Pero ¿por qué ellos se dieron cuenta que tenían? Porque habían sido enseñados, habían sido discipulados por el Padre, y eso dieron, por eso demostraron, ¿va? Lo que el Señor había puesto en ellos. Amén. Vemos también cuando el Padre dice, ¿verdad? En la primera parte de la Escritura, en Génesis, y esto es lo que vamos a ver,
creados para invertir. Para eso Dios nos creó, creados para invertir. Y esto vemos que viene desde el origen. Desde el origen viene cuando dice, ¿verdad? En Génesis 1:28, ¿verdad? ¿Para qué fuimos creados? Para invertir. ¿Y qué es lo que vamos a invertir? ¿Qué es lo que vamos a invertir? Vemos cuando Pedro, ¿verdad? Le dice al paralítico, que le dice, no tengo plata ni oro. Y vamos a ver ese versículo aquí en Hechos 3:6. Amén. En Hechos 3:6 vamos a ver donde le dice, en esta versión que es lenguaje actual, nos dice, sin embargo Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Amén. Vemos cómo, ¿verdad? Dios nos habla a través de ese versículo. Por eso estamos viendo aquí esta parte, creados para invertir. Cuando dice creados para invertir, volvemos a esto y decimos, ¿y qué vamos a invertir? A veces decimos, hemos sido así, la iglesia, ¿verdad? No tengo nada, ¿y qué voy a invertir? Si nos sentimos que no tenemos nada, pero vemos el ejemplo de Pedro. Dice que le dijo al paralítico, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo te voy a dar. Entonces, en nosotros también ya puso eso, Él en nosotros, ¿verdad? Donde podemos decir, lo que tengo te doy. Yo hablaba con una persona y le decía yo que a veces queremos tener dinero, queremos tener en efectivo para dar, pero sin conocer o desconocemos la obra maravillosa que Dios hizo en nosotros, ¿verdad? Que puso su espíritu, o nos dio su espíritu, nos dio su poder, y podemos decirle, lo que tengo te doy. Pero volviendo al tema, creados para invertir, a veces no lo hacemos porque no queremos perder tiempo, ¿verdad? Invirtiéndolo en la obra del Señor. No queremos dejar de hacer aquello por hacer lo que el Padre nos ha demandado hacer. Pero cuando vemos a Pedro diciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué decía este varón así? Porque ellos sabían que Cristo estaba en ellos, que el poder estaba en ellos, ¿verdad? Amén. Quizás si hubiera tenido dinero, le hubiera dado dinero. Pero como decía una hermana, ¿verdad? Ahí sí que los recursos humanos no, ¿verdad? No estaban ahí, sino que el Espíritu lo guió a él para decir, lo que tengo te doy. Y eso es lo que la iglesia hoy en día debemos de estar haciendo. Amén. Eso es lo que la iglesia hoy en día debe estar manifestando. Lo que tenemos, de eso demos. Amén. Porque creemos, que el Señor, desde que venimos a Él puso su genética en nosotros. Somos capaces de dar de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y por eso los varones miramos con qué seguridad les dice a este hombre, lo que tengo te doy, porque él estaban seguros que era lo que tenían, ¿va? A veces, como dice mucha gente, ¿va? Si hubieran tenido dinero, el dinero le hubieran dado, pero como ellos sentían que la mayor parte era manifestar el poder de Dios en ese momento, amén, pues lo echaron a andar. Y qué bendición, amén, porque vemos un ejemplo vivo en ellos. Amén. Y el problema ese ha sido en la iglesia, ¿verdad? De tener esa mente escasa, esa mentalidad de que decimos, no tengo nada que dar, no tengo nada, no, quizás solo porque en nuestra mente es así, que nos basamos en los recursos humanos, ¿verdad? Pero sin entender que lo que ya está en nosotros es más que oro, es más que plata. Amén. Entonces ese ha sido el problema, de que la iglesia ha estado en esa escasez, en esa limitación, porque nos basamos en los recursos humanos. Pero hoy hemos estado aprendiendo, estamos recibiendo esta palabra, que es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia exprese el poder de Dios. Porque amén, una iglesia que ya vive en la plenitud de Cristo no tiene esa mentalidad. No.
no está con esa mentalidad, es que no puedo, es que no tengo, es que ¿qué voy a hacer todavía bajando libros, como dicen, verdad? Que ¿qué vamos a hacer? Es que, no sé, yo me siento incapaz. No es tiempo ya de que la iglesia esté así, pensando de esa forma, porque la iglesia en plenitud es la iglesia que ya ha alcanzado ese conocimiento, ese desarrollo. Amén. Cuando vemos estos varones, que con qué seguridad le dicen a este varón, y yo me gozo al escuchar esas palabras, y el Señor nos está llevando a ello para que nosotros también lo hagamos, que demostremos, que demos a conocer lo que hay dentro de nosotros. Amén. Y que con seguridad, digamos, lo que tengo te doy cuando los encontremos en alguna situación como esta, o en diferente forma, ¿va? Pero lo que el Señor nos está llevando, que nosotros demostremos también lo que tenemos dentro de nosotros, lo que fue puesto por el Señor Jesucristo desde que nosotros lo reconocimos. Amén. Otro de los problemas que siempre ha estado en la iglesia, ¿verdad? Y yo recuerdo esto cuando escuchaba esta enseñanza, que antes, cuando nosotros estábamos viviendo esa vida en el Evangelio así limitada, sin tener la revelación del Padre, recuerdo que siempre cuando decíamos, hermanos o hermanas, vamos a salir a visitar, vamos a ir a orar por tal persona, vamos a ir a evangelizar. Pero recuerdo una vez nos pusimos de acuerdo a reunirnos en el templo para orar antes de salir. Qué equivocados estábamos, ¿verdad? Porque hoy a la luz de la palabra vemos que no es así. Orar para tomarnos de la mano y oremos y nos vamos a preparar para que el Señor nos cubra con su sangre, que nos guarde, que nos proteja, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba eso? De que no era una iglesia renovada, una iglesia... No era una iglesia renovada, ni tenía ese conocimiento, ¿verdad? Sino que esa iglesia con ese pensamiento erróneo es un error, ¿verdad? Porque lo que Él ya nos dio está en nosotros. No es de que nos vamos a preparar cada vez que vamos a ir a hacer la obra del Señor, reunirnos y tomarnos de la mano, porque eso significa entonces de que creemos que el poder no está en nosotros y que el poder nos lo va a dar Él así momentáneo, solo cuando vamos a ir a hacer la obra y a la otra vez volver a hacer lo mismo. Entonces vemos que no es así. El poder ya está en nosotros. La iglesia en plenitud no debe de creer que tiene que orar, que tiene que cubrirse con la sangre de Cristo para ir a hacer la obra del Señor, para ir a manifestar su poder. Ya el poder está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Vemos qué maravilloso cómo Dios nos ha venido hablando de todo eso. Y si volvemos al versículo que estamos viendo, ¿verdad? Pedro no oró con Juan para ir a manifestar el poder de Dios allá donde estaba el cojo. Ellos no hicieron eso. ¿Por qué no hicieron eso? Porque ya estaba la genética del Padre en ellos. Amén. Estaba seguro lo que había en ellos. Y ellos conocían en realidad. ¿Y con qué seguridad dijeron ellos, lo que tengo, te doy? Amén. Porque ellos estaban seguros lo que tenían, que era mayor que otras cosas, ¿no? Amén. Y ese es el problema ha sido el problema de la iglesia, ¿verdad? Pero gracias al Señor, Él nos vino a sacar de todos esos pensamientos erróneos, de todos esos errores. Y ahora hemos entendido que la iglesia que vive en plenitud es la iglesia que está dispuesta. En todo tiempo, a toda hora, en cualquier ocasión, donde le toque, amén, donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre con alguna persona, está preparada. No es que se va a preparar del momento, esa es la preparación que el Padre nos ha estado dando. Amén. Desde antes, desde cuando su revelación vino a Misión Cristiana del Calvario, Él ha venido preparándonos para que todo eso ya se quite de nosotros. Ya no somos esa iglesia que está vacía y que solo pide, Padre, lléname de tu espíritu y dame tu espíritu porque voy a ir a hacer tu obra. No, esa iglesia ya está preparada, esa iglesia está llena, esa iglesia es la que vive en la plenitud de Cristo. Sí, porque vemos el vivo ejemplo de Jesús,
Jesús cuando sanaba a los enfermos, Él no oraba antes de orar por ellos, Amén. de reprender cualquier espíritu, sino Él solo declaraba Amén. esa sanidad o liberación, lo que fuese, y la obra se manifestaba. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro Amén. lo que el Padre había sembrado en Él. Amén. Y Él dijo que lo que veía hacer del Padre, eso hacía, ¿va? Amén. Y eso lo llevó a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Encontramos el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? En las Escrituras. Jesucristo, el Padre invierte en su Hijo, Jesucristo. Amén. Ahora Jesucristo invierte en sus discípulos. ¿Y para qué? ¿Para qué invirtió Él? Él dio su vida, ¿verdad? Dio a su Hijo unigénito, al único Hijo, ¿verdad? Lo dio como una inversión. ¿Para qué lo dio el Padre? Para que Él fuera a invertir también con sus discípulos, llevando la palabra, llevándoles todo lo necesario, lo que Él traía en su corazón de parte del Padre, invirtiendo en Jesús. Entonces vemos ahí el ejemplo de Jesús, cómo invierte en sus discípulos tiempo. Quizás tuvo que encontrarse con caracteres fuertes, ¿verdad? Con sus discípulos. Pero ¿qué invirtió ahí también? Paciencia. Paciencia, ¿verdad? Para enseñarles. Entonces, esto es lo que estamos hoy viendo y desarrollándonos en esto, ¿verdad? Viendo a la luz de la palabra cómo Dios desde el principio, Él planificó, ¿verdad? Y vamos a ver este versículo en Génesis 1:28. Lo vemos en Génesis 1:28 cuando Él dice, ¿verdad? Que te multiplicaré, te fructificaré y te multiplicaré. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que no se trata o no se basa solo de multiplicar, sino también de fructificar. No se trata solo de fructificar, sino de multiplicar. Y vemos esto, ¿verdad? ¿De dónde viene? Su origen. De su origen viene todo esto. Dios nos creó para ser nosotros también inversionistas. Amén. Para eso Dios nos creó. No solo nos lleva a dar fruto. Aquí el propósito es de que dar fruto, pero después de dar ese fruto, este fruto sigue dando más fruto. No es solo quedarnos con ese fruto, ¿verdad? Amén. Sino que multiplicar ese fruto. Amén. Cuando dice, en este versículo donde dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad. Esa es la palabra central, ¿va? Donde dice fructificad y multiplicad. Como decía usted, de lo multiplicado, fructificado tiene que multiplicarse. Amén. Eso, ¿va? ¿Pero qué? La imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Amén. Eso es el propósito del Padre desde antes. Por eso es lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Que su origen es desde antes. Principio. Entonces ahora nos da a conocer de dónde venimos, ¿verdad? Amén. De dónde venimos o de dónde viene todo esto, ¿verdad? De cuál es su propósito y ahora qué somos nosotros en Él, ¿verdad? Amén. Y para qué Él invirtió en su Hijo. Para qué para qué Él invirtió en su Hijo. Y si meditamos en esto, ¿verdad? Yo cuando estudiaba esta palabra decía, invirtió en mí, invirtió en sus discípulos, pero con el propósito de que yo fuera ese fruto. Amén. Pero también de que yo fuera ese fruto, pero después de ser yo ese fruto, también dar fruto. Entonces no se queda solo ahí, sino que esto se continúa. Entonces en la mente del ser humano siempre ha estado esto, ¿verdad? De que decimos al invertir, ahí voy a invertir, pero ¿qué tal si pierdo? ¿Qué tal si no gano? ¿O me va mal? Pero esto en una iglesia que ya vive en la plenitud de Cristo no debe de estar. Porque si vemos el ejemplo, hermana Udelfa, el ejemplo de Jesucristo o del Padre desde su origen, Él no pensó en pérdida. No. Él no pensó en perder.
Él siempre pensó en tener el resultado, ¿verdad? Excelente. Excelente. Entonces siempre una persona cuando invierte, siempre está pensando en tener un resultado. Amén. Pero una persona que no tiene la revelación ni el conocimiento, siempre va a decir o dice, ¿verdad? Es que si voy a perder, mejor ni me meto. Si voy a perder, mejor no invierto lo que tengo, lo poco que tengo, porque qué tal si me va mal. Pero Jesucristo hizo lo que el Padre le dijo. Y Él no estaba pensando en perder. Pero eso está en la mente del ser humano, que no tiene a Cristo, que no tiene el conocimiento. Pero la iglesia que vive en la plenitud de Cristo, piensa siempre con la mente de Cristo, ¿verdad? Amén. Y está pensando positivamente. Está pensando en el resultado, en que va a obtener ganancias, en que va a tener buen resultado. Amén. Entonces vemos esto tan maravilloso como Dios invierte en su Hijo, después Él en sus discípulos y ahora ese fruto está en nosotros. Amén. Pero el Padre, ¿qué espera de nosotros? Que también nosotros obedezcamos esa palabra, ¿verdad? Invirtamos tiempo, invirtamos en preparar también a discípulos, ¿va? Amén. Porque a eso nos manda el Señor. Cuando miramos en Génesis 1:24 también dice, luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes según su especie, amén, bestias, serpientes, todo lo que el Señor dice en esa parte de la Biblia. Pero donde me quiero un poquito detener, donde dice, luego dijo Dios, produzca la tierra. Él siempre cuando apuntó con una seguridad que amén, iba a obtener fue resultados. Al punto, ¿verdad? Fue al punto. Amén. Él no dijo tierra quizás dé o da, como podríamos decir, sino Él dijo, produzca la tierra con una palabra de poder, con una palabra que iba a haber resultado. ¿Va? Ese es el plan de Dios hoy en día, ¿va? Que nosotros vayamos amén, y veamos esos resultados vivos en nosotros. Amén. Y viendo este mismo punto, volviendo al mismo tema que estamos viendo de la inversión, ¿verdad? Decía usted, hay que invertir tiempo. Pero hoy en este tiempo estamos viendo que no es necesario solo el tiempo, ¿verdad? Estamos invirtiendo en lo económico también. Estamos invirtiendo quizás en nuestras fuerzas, porque es necesario todo eso. Vemos al Padre invirtiendo Él su vida completa, ¿verdad? Amén. No a medias, no a la mitad. Su vida completa la invirtió Él. ¿Para qué? Para tener ese resultado. Usted nos decía, ¿verdad? Lo que dice ahí en Mateo, ¿verdad? En Génesis, está viendo, 1:24. ¿verdad? También vamos a ver en Juan 3:16. Amén, Juan 3:16. Ahí vemos cómo también Dios nos muestra, ¿verdad? Juan 3:16 nos dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús cuando vemos este versículo que dice, que nos dice ahí que Dios amó tanto a la gente de este mundo que entregó a su hijo? Ahí fue cuando Él invirtió, ¿verdad? Dando a su hijo. Cuando desarrollábamos este tema, yo decía, el gran precio que Jesús pagó, ¿verdad? Qué gran inversión hizo en nosotros, amén, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para ver ese resultado, donde nos dice ahí ese versículo en Juan 3:16, también en Romanos 8:29. Amén. En Romanos 8:29 vamos a ver otro versículo donde nos muestra también el Padre. 8:29 dice, desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir. Ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el hijo mayor, dice en esta versión, en la versión TLA, para que sea el hijo mayor. Entonces estamos viendo
esta enseñanza y compartiéndola y edificándonos unos con otros, donde nos dice, ¿verdad?, que Él invierte a su Hijo. Y luego nos dice en Romanos que lo pone como el primogénito, ¿verdad? Como el primogénito, pero cuando Él da a su Hijo, Él está pensando en el mundo entero. Él está pensando en las naciones. Él está pensando en todas aquellas personas. No fue así su plan, ¿verdad?, escaso, sino que Él dijo, invierto a mi hijo, lo voy a dar, me duele mucho porque es mi hijo, pero ese es mi plan. Entonces vemos el ejemplo de Jesús, y el Padre siempre estaba pensando en ganar, en tener ese resultado, esa ganancia, ¿verdad?, que hoy estamos viendo nosotros. Por eso es de que nosotros, como ese fruto en el cual Él ya invirtió, debemos de hacer lo mismo que Él quiere que hagamos, de dar ese fruto. Si nosotros ya somos ese fruto, debemos de dar ese fruto, porque eso es lo que Él espera de nosotros, el resultado, ¿verdad? Amén. Porque Él no quiere solo un informe, sino quiere un resultado vivo. Amén. Porque no solamente una información, ¿verdad? Porque a veces decimos, pongamos un ejemplo en los grupos de comunión familiar, ¿va? Decimos, están bien, hay tantos discípulos, ¿va? ¿Y qué? Cuando vamos a ver, tal vez unos poquitos. Amén. ¿Pero qué? Lo que Dios no está pidiendo no son informes, sino resultados. Amén. Para... Sí, y eso ha sido el problema, ¿verdad? De que creemos de que solo nada más debemos de ir a ver cómo están los hermanos y qué hacemos en el grupo, pero en la mentalidad de nosotros solo ha estado eso, no de alcanzar, no de que voy a formar a estos discípulos así como me formaron a mí, ahora los voy a formar para que ellos vayan y sigan multiplicando, ¿verdad? Amén. Ha sido una mente así escasa, pero se nos decía, ¿verdad? Ya la iglesia que vive en plenitud, debemos de cambiar esa mentalidad y que entendamos y que invertamos, que nos convirtamos en inversionistas del reino de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? Para dar ese resultado. Porque así como dice, cuando Él fue a la higuera, fue a ver si tenía fruto. Porque ¿con qué propósito Dios le había permitido a la higuera crecer? Para que diera fruto. Para que diera fruto. Para que diera fruto. Pero cuando va a la higuera y no encuentra fruto, ¿qué le dijo a la higuera? La maldijo. La maldijo. Entonces vemos que desde su origen ese es el propósito del Padre, ¿verdad? Es el plan. Tener resultado, dar siempre nosotros, ¿verdad? No, como decía usted, no un informe, sino que ir a la realidad y sentirnos dichosos y trabajar con más fuerza, con más pasión por su obra, por el Señor, de dar ese resultado. Que cuando Él nos diga qué fue lo que hiciste, ¿verdad? Ahí está el resultado. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Menté una parte donde decía usted, un inversionista piensa en ganancia. Un inversionista nunca piensa en pérdida, sino en ganar. Porque si pensara desde que empieza un negocio, un empleo, como sea, pensara en perder, ni lo iniciara, ¿va? Pero sabemos que cada uno que empezamos tal vez una inversión, pensamos en ganar, pensamos en esa ganancia. Amén. Pero esa ganancia que sea mayor, excelente. Amén. ¿Va? Es maravilloso todo lo que estamos viendo y lo que el Padre nos está enseñando a través de su revelación, a través del deseo del Padre, ¿verdad? De lo que Él se planificó desde antes, porque vemos que esto es desde antes, cómo Él invierte, ¿verdad? Y ahora llevando a la iglesia a esta dimensión, a este conocimiento, ¿verdad? Para que ya no seamos aquella iglesia limitada, aquella iglesia que se limita, a que no puede hacer nada, que no tiene nada, a que se vive quejando, ¿verdad? Ya no somos esa iglesia que tenemos que estarnos quejando, ¿verdad? Sino que siempre
debemos de hacer lo que el Padre nos está diciendo. También hay otro versículo en Juan 17, 6 y 8. Amén. Todo lo que Dios ha venido haciendo en nosotros es maravilloso. 17:6. Amén. 17:6 dice: a los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste. Y han obedecido todo lo que les ordenaste. En el 7 dice: ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Ahí está el punto, el ¿verdad? resultado del trabajo de Jesús. Ahí está, ese es el punto, y eso es lo que Dios, ¿verdad?, les ordenó a ellos. Y dice el versículo: a los seguidores que me diste. Entonces Él quiere que todos los seguidores hagamos lo mismo, ¿verdad? Amén. Lo que hizo Jesucristo con sus discípulos, ahora nosotros como sus seguidores, que hagamos lo mismo. Amén. Pero ahí en el 7 dice: ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Ahí está el resultado que hubo ahí, ¿verdad? Respuesta. No solo se quedó en que Él dio el mensaje, que Él dio la palabra. Y cuando vemos el punto allí dice: tuyos eran, pero tú me los diste, ¿verdad? Eran de Él, pero Él se los encargó a Él, ¿verdad? Entonces vemos qué maravilloso lo que Dios hace, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. Lo hizo en sus discípulos a través de Jesucristo y lo sigue haciendo hoy en nosotros. Qué importante es esto, ¿verdad? Que Él ha puesto en nosotros. Así es de que ya no debemos poner excusas, ¿verdad, hermano Delfa? Ya no hay excusas de decir: yo no estoy haciendo tal cosa, yo no estoy haciendo esto. Es de preocuparnos y es de obedecer la palabra, porque dice ahí, ¿verdad? A los seguidores que me diste les he mostrado. Entonces dice: a los seguidores que me diste les he enseñado. ¿Para qué? Para que ellos también hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces ya no es de excusarnos, somos sus seguidores, somos discípulos del Señor, pero sí es necesario, ¿verdad?, que entendamos todo lo que el Padre nos ha venido dando y nos está dando. No debemos de presentar un informe solamente, sino que presentar resultados correctos. Vemos otra vez el ejemplo, ¿verdad? Aquí recalca otra vez en el ejemplo del cojo. Vieron la realidad. Aquellas personas que los acusaban, ¿verdad? Aquellos líderes religiosos que ponían la mirada en Pedro y Juan, vieron el resultado de la realidad y no pudieron decir ahí: ¿y estos qué hacen? ¿Y cómo iban a tener que decir si estaban viendo que aquel cojo que estaba postrado, que estaba paralítico, caminaba? Y dice: y saltando daba voces y exaltaba a Dios. Entonces, esa era la realidad, ¿verdad? Amén. Eso era lo correcto, ¿verdad? Amén. Entonces, ya no debemos de poner excusas, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. El mundo quiere ver la realidad, quiere ver lo que somos en Él, quiere ver lo que Él invirtió en nosotros. Porque cuando estábamos en ese tiempo de antes, ¿verdad?, conformados a ser lo que éramos, así nada más, a tener lo poquito que teníamos, y con esto está bien, decíamos. Pero ahora el Padre nos lleva a que seamos más, ¿qué? Que seamos más visionarios, ¿verdad? Que nuestra visión sea, ¿qué dice aquel mandato que veíamos? ¿Cuál es nuestra visión, verdad? ¿Cuál es nuestra visión? Alcanzar, nuestra misión, alcanzar a las naciones para Cristo. Y nuestra visión, establecer el reino de Dios. Entonces debemos de ser visionarios en eso, ¿verdad? Amén. Y hacer lo que nos corresponde, porque al final de cuentas tendremos que dar resultado.
Sí, porque vemos en este versículo donde usted mencionó, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Vemos que eran, como podemos decir hoy en día, eran del mundo, eran pecadores. Como esos pueden venir con, ¿verdad? Borrachitos o de todo, drogadictos, ¿verdad? pero él no se dio por vencido, sino él dice que vio Dios todo, ¿va? Para que esos varones que Dios le había dado, formarlos a la imagen de Jesucristo. Amén. Para tener un resultado positivo, ¿verdad? Cuando poníamos en el ejemplo de los talentos, vemos que aquellos varones que le entregó 5, él no se quedó con los 5 aquí guardados, sino dijo, 5 me diste y aquí están otros 5, qué bendición. Más aquel que le dio 1, dice la palabra del Señor que lo escondió. ¿Qué demostró ahí? Que era incapaz, que tenía miedo. Amén. Pero vemos este varón, Jesús, donde dice que el Padre le dio esos hijos, ¿va? Tuyos eran, pero me los diste. Amén. Pero es que realmente vemos la grandeza de Dios y ¿cómo le dijera? El ejemplo para que nosotros vayamos y lo hagamos también, de tomar tiempo en discipular, en visitar, tal vez llevarles la palabra a tales muchachos. No dice, son del mundo, pero esos muchachos pueden ser discípulos también de Jesucristo. Y la iglesia tradicional, o vemos, ¿verdad? Como antes, o hay todavía iglesias que eso es lo que dicen, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Ese es un así, tiene tal maña, él es un bolo, no tomando en cuenta que él dice, ¿verdad? Que a los seguidores que del mundo me diste, ¿verdad? Perdón, a los que del mundo me diste, ¿verdad? Significa de que esto es para todos, no se limita solo a aquellos que crecieron ya desde niños, ¿verdad? Sino que de ahí la misericordia de Dios alcanza a aquellas personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos sean el resultado. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia a veces, verdad? Hacer eso, a sección de personas y decir, no, allá sí voy a ir a llevarle la palabra, o aquel porque yo creo que él sí entiende, aquel no, porque aquel está más perdido que decimos nosotros, así, ¿verdad? Pero no debe de ser así, porque ellos también son alcanzados, y el propósito del Padre es que también ellos conozcan, dice. Aquí dice, y ellos lo han aceptado y saben que tú me enviaste y lo han creído. Entonces vemos, ¿verdad?, que el propósito del Padre es de que todos crean en Él. Amén. De que todos lo conozcan a Él. Amén. De su trabajo de que Él llevó con estos hombres, ahí vemos el resultado, porque dice, y han creído que tú me enviaste. Amén. ¿Por qué? No se quedó solo en que llevó la palabra y nadie quiso, sino que verdaderamente vieron el resultado. Amén. Eso es lo que tiene que ser hoy en día, ¿va? Amén. Llevar la palabra, pero ver ese resultado. Amén. Como decían los grupos de comunión familiar, no ir uno solo a ver y traer un informe, mire, pastor, fíjate, fulano, en el grupo está bien, pero ¿qué? Uno va y hay que dar el resultado correcto. Amén. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Amén. Lo que hacíamos en los grupos era de que todos dijeran su texto, de que todos cumplieran con lo que se les delegaba, pero sin ver lo más importante, ¿verdad? Sin ver lo más importante, que si aquel discípulo estaba dando fruto, que si aquel discípulo en realidad estaba entendiendo cuál era el propósito del Padre. Amén. Ese ha sido el problema, ¿verdad? Pero ahora vemos en esta palabra cómo Dios nos lleva a que nos interesemos más. Amén. Y que despertemos de ese interés, ¿verdad? Por llevar ese fruto y dar ese resultado. Amén. Porque eso es lo que el Padre quiere. Amén. En Isaías 55:10 también vamos a ver, en Isaías 55:10, léalo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y amén, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come.
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Amén. Y será próspera. Ahí donde miramos, donde dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresa vacía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultado. Que tiene que dar resultado. Esa palabra que llega a ese lugar no va a llegar así nomás, ni va a regresar, como dice la palabra del Señor aquí, vacía, sino con un resultado perfecto. Amén. Vemos entonces cómo Dios, ¿verdad?, nos muestra en ese versículo que toda la palabra que sale de mi boca, dice, que sale de su boca siempre da resultado. Porque si encontramos ahí en otro versículo también, ¿verdad?, en Juan 17, 18. Amén. Juan 17, 18. En el 17, 18 nos dice: como tú me enviaste. Los envié a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Entonces vemos, ¿verdad?, lo mismo que estamos viendo en Isaías. ¿Qué vino a hacer el Padre con su Hijo? Dice, los envié a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste. ¿Qué estaba haciendo ahí? Dice, preparó a los discípulos. Invirtiendo tiempo. Invirtiendo tiempo. ¿Para qué? Para que llevaran esa palabra. Y esa palabra es la que nos muestra ahí en Isaías, ¿va?, que esa palabra que salió de su boca no regresará a él vacía. Amén. Pero para eso él preparó a sus discípulos a través de Jesucristo. Y encontramos ahí, ¿verdad?, el resultado correcto de todo esto cuando él prepara a sus discípulos y va. Y vemos al ejemplo de Jesucristo cuando él en su recorrido por la tierra, ¿verdad?, llevando esa palabra. Vemos el ejemplo, ¿verdad? Se encuentra con la mujer samaritana, pensando en las multitudes. Se encuentra también con el paralítico, el poder de Dios. ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Todo tenía un resultado. Vemos, se encuentra con Zaqueo, también mostrándole la salvación. Amén. Entonces, todo lo que él hizo, ¿verdad?, todo tuvo un resultado. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, hoy en este tiempo, que invertamos nosotros también como él invirtió, ser inversionistas del reino de Dios. Amén. Que donde quiera que vayamos, ¿verdad?, hay una necesidad, invertamos tiempo ahí. Amén. Es que si no voy a vender ese día, pues no es más eso, el dinero, que lo que voy a hacer yo ahí. Amén. Pero muchas veces pensamos, ¿verdad?, es que si este día no vendo por hacer tal cosa o por hacer la obra del Señor, porque todavía la mentalidad está basada en lo material, ¿verdad?, en los recursos. Entonces eso es lo que Dios nos está mostrando. Amén. En esta enseñanza, ¿verdad? Amén. Que todo lo que hagamos siempre apuntemos a lo que Él también mismo, ¿verdad?, apuntaba a ganar, a tener resultados. Amén. Sí, qué bendición para nosotros ver compartir esta palabra del Señor. Amén. Ya que ha sido de mucha bendición. Y yo sé que cada uno, yo creo que hemos puesto atención a esta palabra y pongámosla en práctica. Amén. Esta palabra que escuchamos en esta hora, yo sé que va a traer resultados. Amén. Cada vez que nosotros vayamos o digamos algo, que esa palabra sea con poder, que sea Amén. Con autoridad, con la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. Para mí es una gran bendición haber estado en este lugar y siempre animándoles que vayamos y demostremos y demos a conocer el poder de Dios y dar a conocer y digamos con esa autoridad, lo que tengo te doy. Amén. Amén. Es tiempo entonces, Iglesia de Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Somos nosotros dichosos de tener esta riqueza tan grande que Él nos ha venido dando
Es tiempo de expresar la plenitud de Cristo, porque en Él estamos completos, dice su palabra. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Quizás ese haya sido el problema, ¿verdad? De no valorar lo que tenemos, los dones que Dios nos ha dado, la inteligencia, la sabiduría. Es tiempo de expresar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es tiempo de saber que lo que dice en Proverbios 21:20, dice, tesoros preciosos y aceite hay en la casa del sabio. Eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esperamos que Dios les bendiga a cada uno, a todos los que nos están escuchando, sea la misión, a toda la misión del Calvario y a todas las personas que nos escuchan, donde quiera, en los lugares más lejanos, en las aldeas, donde quiera que esta palabra esté llegando, que sea de edificación para todos aquellos que ponen ese interés y que quieren conocer más del Señor. El Señor les bendiga a todos. Amén.